Bien, tenemos el placer de compartir en la mañana de hoy con Francisco Javier García, ministro de Turismo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes cuatro, que lo estoy viendo aquí. Me recuerdan una película, la película Bonanza. Ah, sí. Eran cuatro que iban a caballo. Sí. Don Freddy es el mayor, ¿verdad? Sí. Hot. Ah, No, Hot Elvis Sin y Don Freddy es el señor Cartwright. Bueno, pues buenos días a ustedes y buenos días a los amables televidentes y como siempre contento de estar aquí. Licenciado, hay una situación que se está dando en el Partido de la Liberación Dominicana que uno perfectamente pudiera parafrasear al presidente de la República. El PLD está haciendo lo que nunca se ha hecho. En el PLD se está dando una situación que es la primera vez que el partido baja una línea para una decisión de Congreso y los congresistas salen públicamente a desafiar al partido. Y eso, la pregunta de todo es, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué consecuencia puede tener? Bueno, yo creo que a la luz de esa pregunta, lo primero que hay que decir, o sea, hace tres preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pero yo creo que independientemente de eso es bueno hacer una pequeña reflexión. Los miembros del comité político, los miembros del Congreso, los miembros de los partidos políticos son seres humanos. Y yo creo que como seres humanos a veces estamos sujetos a situaciones nuevas, situaciones que a veces no se habían presentado anteriormente. Y entonces la gente tiene derecho a equivocarse, la gente tiene derecho a errar. Y cuando se presenta una situación nueva en tu vida, el modo de resolver esa situación es utilizando el patrón de comportamiento que tú habías utilizado anteriormente. Lo que está pasando hoy en el PLD, este espectáculo bochornoso que se está dando en el Congreso Nacional, con una parte de los legisladores de nuestro partido, independientemente de que sean todos simpatizantes del compañero Leonel, son congresistas del PLD. Y la gente lo ve así, como congresistas del PLD. Esto en 42 años de militancia o de construcción del Partido de la Liberación Dominicana nunca se había visto. Fíjense que el PLD, el comité político tiene la misma edad que tiene el partido, 42 años. Y en esos 42 años ha librado grandes luchas. Ha enfrentado al PRD de manera frontal, en una etapa al Partido Reformista, principalmente las elecciones de 1990. Pero el comité político nunca había recibido tantos insultos, tantos improperios y tantas desconsideraciones como lo ha recibido en los últimos 16 días. Entonces yo me atrevo, utilizando una figura que se utiliza bastante en estos tiempos, a pedirle perdón al pueblo dominicano por esa situación que se está dando en el Partido de la Liberación Dominicana. No es un problema de las diferencias pueden existir, pero esa insubordinación, esa desobediencia y esa amenaza de desacato a la dirección del comité político merece que se le pida perdón al pueblo dominicano y se le diga que el PLD no es eso. Que ese es un comportamiento. Pero al margen de ese elemento de perdón, que yo lo valoro positivamente, porque es verdad, están dando un espectáculo deplorable, hay un elemento de disciplina. Usted ha dicho que en 42 años el comité político no había recibido los ataques que ha recibido en estos últimos 16 días, y esos son desde dentro que vienen. Sí. Son miembros del PLD. Entonces, ¿qué va a pasar en cuanto a la disciplina con ese partido? Porque lo que parece es que ya el PLD heredó el rol que el PRD jugaba en la sociedad. Que antes ya el PRD como que se organizó, y ahora el PLD que le corresponde vivir en el caos. Mira, vámonos a la parte de la legalidad. Lo primero que hay que decir, que los 35 miembros del comité político que nos reunimos el pasado 19 de abril en Juan Dolio para conocer
fundamentalmente un tema que era la posibilidad de la reforma constitucional. Todos estuvimos 3 semanas antes de esa fecha convocados para discutir ese tema. Eso quiere decir que esa fue la instancia que todos los miembros del comité político aceptamos para discutir eso. Es una pena y una lástima que no se haya grabado esa reunión del comité político, ninguna se graba, y que se le pudiera pasar a la opinión pública. Porque fue una reunión de mucho respeto. Yo creo que ha sido la reunión del comité político que más discursos alabando la conducta de Leonel Fernández ha tenido el PLD. Contrario a lo que se ha dicho, que se le atropelló, que se le humilló, etcétera, etcétera. Entonces, los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, que son los que norman la vida del PLD, yo creo que es el que define mejor esta situación. ¿Qué fue lo que el comité político hizo? Apoderarse de un tema que es su competencia, porque este tema de la reforma constitucional es un tema que tiene que ver con la política congresional. Y la política congresional le corresponde al comité político, no le corresponde a los legisladores. Fíjense que los presidentes de las cámaras no lo escogen los legisladores del PLD, lo escoge el comité político. Si fuera a ellos que le correspondiera, lo escogieran ellos. Pero eso es una competencia del comité político del Partido de la Liberación Dominicana en la parte que tiene que ver con el artículo 20. Entre las funciones del comité político está dirigir la política congresional y municipal del partido. Por esta situación de rebeldía, de insubordinación y de desobediencia que se ha producido, es una situación que viola el artículo 5 de los estatutos del PLD en lo que tiene que ver con los principios del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué establece ese artículo 5? El Partido de la Liberación Dominicana sustenta su funcionamiento orgánico basado en los siguientes principios. Y cuando tú vas al primero de ellos, la unidad del partido es una condición fundamental para su existencia. Y quien atente contra ella, atenta contra el partido y será sancionado. Nadie duda que esta situación que se está produciendo es un atentado a la unidad del PLD. El acápite D de ese artículo dice: todos los miembros deben observar la disciplina partidaria y la minoría se subordina a la mayoría. El partido reconoce y garantiza los derechos de todos sus miembros y de los organismos inferiores a expresar sus posiciones a lo interno de la organización. Nada de eso se ha hecho, todo ha sido a lo externo. Las decisiones de los organismos superiores son de obligatorio cumplimiento por parte de los inferiores. Lo que quiere decir que no es que el comité político decidió esto y vamos a ver quién quiere apoyar y quién no quiere apoyar. Es que es obligatorio. Es que las decisiones del comité político, si usted quiere, usted puede apelarla. Pero allá no se ha presentado ningún tipo de apelación. ¿Quién está atentando contra ese postulado? Porque Adiós. usted señala... Todo el que manifieste una posición contraria a una decisión orgánica del comité político está atentando contra eso. En este caso, lo que ha habido es una especie de insubordinación y desobediencia. La parte del desacato, que es votar en contra de la decisión del comité político, se va a expresar mañana en el caso del Senado de la República y posteriormente en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice el estatuto que se hace en ese caso? No, aquí lo que se hace en ese caso... ¿Cuál es el nivel de sanción que establece los estatutos para quien atente contra la unidad del partido o no se pliegue a una decisión de órgano superior? Los que voten en contra. Pero hay otra parte que es interesante aquí para sustentar lo que vamos a decir. Perdón, licenciado, pero yo quiero, en ese punto, antes de que usted continúe con los estatutos, colocarme en el lado del legislador de cualquier naturaleza
que pueda apelar al artículo 77 de la Constitución que prohíbe el voto imperativo y establece que nadie, ninguna instancia le puede ordenar a un legislador actuar en una dirección y que solamente se debe al voto del soberano, de su comunidad que representa. Eso choca con los estatutos del PLD en ese sentido. Es verdad, pero cuando tú perteneces a un partido, cuando tú vas en la boleta de un partido político, cuando tú perteneces a una organización política, tú te riges por los estatutos de ese partido. Aunque sean inconstitucionales los No, estatutos. esto no es inconstitucional. Eso choca con la Constitución Fíjese de la que República. Miguel Vargas da una declaración diciendo, los congresistas del PRD no van a votar por la reforma constitucional. O sea, él no le ha dicho, déjenme hacer una consulta con los legisladores. Pero además hay un precedente. En el año 2004, para las elecciones del año 2004, 2002. cuando se modifica la Constitución para favorecer la reelección de Hipólito Mejía, el PLD, su comité político, decidió que los legisladores del PLD iban a votar en contra. 10 diputados votaron contrario a la línea del PLD. Se dijo por lo bajo que había habido un problema de dinero, pero el comité político no tomó en consideración eso, sino tomó en consideración que no se habían apegado a lo que el comité político había establecido. ¿Qué se hizo? La expulsión de los 10 diputados que votaron en contra de la línea del PLD y obviamente algunos volvieron, algunos ahora son reincidentes. En aquella oportunidad votaron a favor de la reelección de Hipólito, contrario a la línea del comité político, y ahora quieren votar en contra de la posible reelección de Danilo. Se refiere a Dionis Sánchez. Contrario a la línea, usted lo ha dicho. Sí. A esa línea. Eso no puede ocultar. Ahora, le los explico de nuevo. estatutos para completar la idea. Para la idea del 77. Y que no se nos vaya el tiempo. En el artículo en el año 2002, cuando ustedes procedieron en esos términos, no existía el artículo 77 de la Constitución que es promulgada del 2010. Hoy el juego es diferente y hay jurisprudencias incluso en el TCE que impiden la expulsión sumaria de miembros de un partido. Entonces ya hay una situación diferente en este momento. Yo te lo voy a explicar un poco más adelante, porque hay otros elementos. Bien. Hay cosas que no se están viendo en esta discusión, que son más profundas que lo que se está viendo, que más profundas que lo que tiene que ver con la discusión de ese artículo, de este artículo. ¿Qué dice el artículo 23 de los estatutos del PLD? Del presidente del partido. El presidente del partido lo será del comité central y lo será del comité político. ¿Qué quiere decir? Que el responsable de la aplicación de las decisiones del comité político es el presidente del PLD. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo en este caso? Hay un grupo de legisladores, seguidores todos del compañero Leonel. Esos legisladores están sublevados con una decisión del comité político. Todos esos legisladores, independientemente de la posición en que se encuentran, son gente que tienen una carrera política. Son gente que no han, esa senaduría y esas diputaciones no se la han regalado, se la han ganado, han trabajado mucho. Gente que tienen muchos años en el PLD, gente que se han sacrificado bastante en el Partido de la Liberación Dominicana. No es posible que esos legisladores están asumiendo una posición de irracionalidad. ¿Por qué de irracionalidad? Porque el PLD no es un partido antirreeleccionista. Leonel Fernández se religió. ¿Y por qué Leonel Fernández se religió? Porque el PLD no es antirreeleccionista. Entonces, el mismo derecho que tuvo Leonel para poder ejecutar un gobierno de 8 años, lo tiene el compañero Danilo Medina. Y en el caso de Danilo Medina, no es que se lo están regalando, es que se lo ha ganado. ¿Pero que se lo ha ganado por qué? Primero, con Danilo, yo creo que todos estamos claros que la victoria es más fácil que con cualquier candidato. Yo siempre dije y mantuve que al PLD como partido lo que le convenía era un candidato nuevo. Pero se ha presentado una coyuntura después del día 19. Y esa coyuntura que se presenta después del día 19
nos coloca a nosotros en una situación distinta. Hay dos acontecimientos que se han producido. Lo primero que se ha producido es la reunión del 19 y lo segundo es la elección de Luis Abinader como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué yo hablo de Luis Abinader? Porque Luis Abinader puede ser el desencadenante de un acuerdo que unifique, no la oposición, al PRD con el PRM. Porque lo que produjo la división del PRD fueron las contradicciones entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Pero Miguel Vargas no tiene los niveles de contradicción que tiene con Luis Abinader. Entonces esa es una situación para observarla. A la luz de estos acontecimientos que tomamos en la reunión del día 19, aquí tenemos que construir escenario. ¿Cuál es el primer escenario? Que todos los congresistas del PLD acudan a la Asamblea Nacional y voten por la modificación de la reforma constitucional. Si lo hacen y la oposición derrota al PLD, derrotaron al PLD, pero el PLD no derrotó a Danilo Medina. El PLD no fue que lo derrotó. Y Danilo, como presidente de la República, deberá sentirse conforme, complacido con el Partido de la Liberación Dominicana. El otro escenario que se puede presentar es que vayamos al Congreso. Y cuando estemos en el Congreso, una parte de los congresistas, seguidores del compañero Leonel, boicoteen, hagan abortar el proyecto de reforma constitucional, de reforma de la Constitución para poder establecer nuevamente la reelección. ¿Qué va a pasar ahí? Si eso sucede, va a venir un voto de castigo contra el Partido de la Liberación Dominicana, porque el 80% y más que tiene Danilo Medina en la preferencia del electorado, eso es cierto, eso no es un invento como ha estado diciendo mucha gente. Y ese voto de castigo hará que un candidato nuevo tendría que esforzarse mucho y caminar de manera muy correcta y haber una señal demasiado clara de que el presidente Danilo Medina está de acuerdo con ese candidato. Un viejo no gana en ese escenario. No, Leonel en ese escenario no gana las elecciones. ¿Y sabe por qué no la gana? Porque yo creo que la única persona que creería en este país que Leonel no estuvo detrás de ese boicot sería yo. Ni Después usted, todo el mundo. ni usted. Pero yo porque sé lo que está pasando Ni ahí, usted. no, yo lo creería. Porque yo estoy consciente de lo que se está dando ahí. Mira, usted leyó un artículo, licenciado, ahí. Yo estoy consciente por lo siguiente. Yo sé que a veces un grupo de senadores se reúnen y a los senadores le dicen, óyeme, el compañero Leonel